Buenas tardes, noches, bienvenidos todos a Pulso Económico. Bueno, el día ya han visto que es gris, plomizo, pues en los mercados exactamente lo mismo. No salimos de ninguna duda en una sesión que ha sido pues, lo más atona que se pueda uno imaginar. Vamos a echar un vistazo, pero por cortesía con el IBEX, no crean que por interés. El IBEX 35 hoy marca una posición en rojo, o sea, pérdidas del 0,04%. Al final, 9.359, es un cierre, bueno, pues durante la sesión hemos dependido de Telefónica, pero al final, bueno, pues esto tampoco nos saca de ningún problema y no demuestra hacia dónde va a ir la bolsa mañana y sobre todo la semana que viene. Las tres compañías que más suben en el día de hoy son Viscofan, que acumula Tesora 2,42% de subida, 49,02 al cierre, la holding de Telefónica, Mediaset, que gana 2,24% y cierra en 6,11, y Telefónica, esto estuvo antes Telefónica más destacada en la parte de los que más crecen al final al cierre, 1,56% arriba, 14,33, eso es lo que marca el valor de Telefónica. Vamos con las tres compañías que más han bajado en el día de hoy. Parte de ellas tienen que ver con la Bankia. Van a ver Bankia, la que más pierde hoy, 2,30%, cierra en 1,79%. CaixaBank, otra que hoy tampoco levanta cabeza, 1,29% abajo, 2,68% al cierre. Y la tecnológica Cellnex, que a veces está destacada entre los que suben y a veces entre los que bajan. Hoy pierde 1,14%, 38,87 al cierre. Los fundamentales de la economía española, hoy con algún cambio, hoy tenemos algún cambio. En cuanto a la aportación al crecimiento del Producto Interior Bruto, seguimos con datos de septiembre, 0,4 de aportación. Aquí viene el cambio, el IPC. Hemos conocido el índice de los precios, la inflación del mes de noviembre, y deja el aumento de los precios en el 0,4%. El paro o el desempleo sigue en los datos, predominando los datos de la EPA de octubre, 3.214.400 desempleados, y el Euribor, pues que sí, sigue en su rollo de 12 meses acumulados con promedios del menos 0,278. Por si alguno está negociando hipotecas, que sepa que el Euribor sigue siendo muy favorable. Hasta aquí los datos, vamos con los temas que van a componer lo fundamental de nuestra tertulia La Barandilla. El IBEX queda en manos de Telefónica para ver si amplía su racha en las próximas sesiones. Las dudas parecen volver a la bolsa y la jornada ha sido absolutamente plana, una jornada de transición de las que no dejan huella importante. Noticias tengo del euro. El euro se juega el 1,1 en su paridad con el dólar y ha sufrido una recaída del 1% a los mínimos de la moneda de la zona euro del año. Y noticias hay importantes en el sector macro, en la macroeconomía de nuestro país. El IPC aumenta una tasa del 0,4% en noviembre por el impacto de los aumentos que han tenido los carburantes y la alimentación. Y noticias también interesantes sobre el déficit del Estado, que ha bajado a 6.303 millones en el pasado mes de octubre y que se sitúa en un 0,5% del Producto Interior Bruto. En el sector de la energía, hay alguien que se ha entretenido en contabilizar las aportaciones del sector eólico al Producto Interior Bruto de España. Y resulta que el sector eólico, ya saben, los molinillos, aportan 3.584 millones de euros al PIB español. El PIB español o las capacidades de nuestra economía han sido analizadas en sus previsiones por Standard & Poor's. Y resulta que empeoran la previsión de crecimiento del PIB para España del 2% en 2019. No creen que eso vaya a conseguirse, ya veremos, y el paro dicen que se va a mantener en el 14%. Por cierto, hoy el nombre propio en bolsa, como han oído ya antes, es Telefónica. Ayer su presidente, ese hombre que ven ahí, pues explicaba una reorganización interna y de filiales que parece destinada a reducir sus riesgos en América Latina. El mercado la ha aplaudido, pero tampoco ha sido extraordinario el avance. Algunos analistas empiezan a contar que si Telefónica saldase sus filiales en América Latina, podría reducir su deuda en más del 60%.
interesante apunte, veremos si van por ahí los planes de Payete. El caso del Banco Popular, ya saben, ese gran banco que fue vendido por €1. Bueno, pues el juzgado ha citado a declarar a los gestores de la vida económica del momento en el que eso se produjo, liderados por Luis de Guindos, el que fuera ministro de Economía, ya lo saben. Y interesante lo que se está produciendo en torno a una compañía Vinted, que seguro que conocen porque hace muchos anuncios en los medios de comunicación, son esos que venden la ropa que ya no te pones, ¿verdad? Pues ese negocio de la venta de la ropa que ya no se pone la gente vale en las bolsas 1.000 millones de euros y en poco tiempo, la verdad, interesante el apunte. Por cierto, sepan que la campaña de Navidad va a tener una repercusión sobre el empleo porque los grandes de la distribución piensan crear 25.000 empleos para esta Navidad. Ya sin más les presento a nuestros invitados esta tarde, si nos deja la tos. Don Antonio Banda, CEO de Filcapital, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, estupendamente. Doña Sara Carbonell, directora general de CMC Márquez, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo ha ido la sesión? Bueno, pues un poco como comentabas, nos hemos quedado ahí, ¿no? Un poco planitos, con Telefónica pues siendo un poco protagonista, aunque es verdad que hay que decir que para mí toda la reestructuración que anunció ayer quizás se le dio demasiado bombo, o pensábamos los analistas y los medios de comunicación que iba a ser pues quizá algo más interesante. No le quito mérito a este nuevo plan y a estos nuevos anuncios, pero sí que es verdad que bueno, creo que hay que hablar de ellos con más cautela, ¿no? Están hablando de ingresos de 2.200 millones de euros para el 2020, pero se ven con una deuda de 38.000. Y bueno, foco en ciertos mercados que sí que está bien, quizá en el que veo más incertidumbre es en UK, ¿no? Porque al final todavía, ahora no hablamos más del Brexit, pero en enero lo tendremos encima de la mesa. De nuevo, seguro. ¿Y de qué forma? Y de qué forma. Entonces, bueno, el caso es que el mercado lo ha tomado como algo positivo y efectivamente ha sido una de las que más ha brillado. Por lo demás, pocos datos macro y además hoy era festivo en Estados Unidos, o sea que poco volumen. Yo lo que creo que la jornada de hoy la ha marcado fundamentalmente el festivo en Estados Unidos. Yo creo que ha habido muy poco volumen. Hoy es Thanksgiving Day, el día del pavo. De gracias y tal. Y desde luego el poco volumen ha venido marcado, bueno, la noticia de ayer de Telefónica, el cierre, y hoy pues un poco más de movimiento. Pero fíjate que miras el volumen de Telefónica hoy con las noticias de ayer y prácticamente es el de un día de la mitad de otro día. Entonces, el que no estén los americanos en juego significa mucho, porque los ingleses también se relajan y yo creo que prácticamente hay muy poco interviniente y aquí tampoco las tendencias se establecen porque no tenemos esa presencia de dinero, ¿no? Entonces, bueno. Una cosa me llama la atención, que es que los bancos vuelven al renglón de los que pierden más en la sesión. Bueno, pero ya sabes que al final es el sector, eso es muy lógico, es donde se deshacen posiciones, el sector que más sufre, donde el mercado confía o en el que confía menos. Y luego también ha sido protagonista Día, que ha adelantado esa puesta en circulación de las acciones y la verdad que estamos viendo en los gráficos de Día, no sé, casi subidas del 100% hace unos días, hoy caía un 30% esta mañana. Son insuperables, sí. Son insuperables, son un poema en sí mismo. Bueno, volveremos a Telefónica, pero permítanme que introduzca el tema del euro, porque el euro ha perdido en pocas sesiones pues casi un 1%. Estamos en mínimos del año, hemos perdido ese equilibrio que parecía consolidarse de 1,1 por dólar. 1,11 y desde luego, o sea, desde el principio del año lo que sí que habíamos visto es que probablemente el dólar fuese a tocar máximos, ¿no? O sea, que al final la divisa, por los acuerdos con China, por la posibilidad y recuperación de la economía americana, lógicamente tiene que haber bastante de incremento del valor del dólar, ¿no? Que es lo que Trump, además, no lo quiere de ninguna manera, ¿no? Y, sin embargo, estamos viendo que el euro, que era el que todos esperamos desde el principio de año que se debilite, pues vuelve a ser otra vez y estar en su sitio, ¿no? Yo creo que es duro para, sobre todo la macro, ver que la divisa sigue moviéndose un poco sin ninguna referencia, que es lo que le ha pasado siempre, ¿no? Bueno, el mercado de Forex, que además yo por mi experiencia de no sé, estos últimos 15 años en mercado, es el más difícil siempre de acertar, de predecir. Todo lo que parece lógico va a pasar esto, luego el mercado te sorprende, ¿no? Además, como es el mercado más líquido del mundo y con tanto volumen, pues al final
pues se mueve mucho, ¿no? Hay que decir de todas formas que sí que hemos conocido un dato de PIB americano hoy que ha sido mejor de lo esperado, y luego que la situación en Europa pues es la que hace que tengamos los niveles que tengamos. Si no recuerdo mal, yo creo que en este año 2019 el par euro-dólar lleva una caída, pues debe estar en torno de un 12%, ¿no? Entonces, bueno, al final yo creo que corresponde un poco a la situación económica, pues la que ya sabemos, tipos de interés y demás, y lo que no tengo tan claro es eso que decimos siempre de que a lo mejor llega a la paridad, que ya lo decíamos cuando el año de las elecciones de Trump, y también se hablaba mucho, sí. Y bueno, eso ya me parece que a lo mejor sería demasiado, ¿no? Pero bueno. Forzar demasiado la máquina. Trump de ninguna manera quiere eso, o sea, que claro. va a hacer y mover un poco, bueno, luego lo que dices, o sea, es difícil mover el mercado Forex, ¿no? O sea, o imposible. Pero al final está cogiendo unas tendencias de utilizar unas medidas, como es al final los tweets y esas cosas, que sin ser una herramienta de macro, pero al final está convirtiéndose en algo que el mercado además se cree bastante, ¿no? Que es lo que él dice y comunica, que es una medida que además nunca la había utilizado un presidente americano y que yo creo que él no solamente va a crear tendencia, sino que la va a mantener, ¿no? O sea que... Bueno, este hombre ya tiene que empezar a considerar que le queda algo menos de un año para volver a su cita electoral, que parece lo único que le interesa, y que nos ha prometido que la guerra comercial con China se va a cerrar en las próximas semanas, a ver si cumple o no. Hoy parecía ya que no, ayer era que sí, que bien, que buena noticia, y esta mañana era hoy que no, porque además él está apoyando, ha ratificado la ley a favor de los manifestantes en Hong Kong, de la democracia y demás, y los chinos están bastante enfadados. Bastante enfadados, sí. Bueno, vamos a... lo tiene súper calculado. Ya, vamos a la macro europea. A los europeos en esta pelea entre chinos y Estados Unidos lo único que nos queda es poner la carita y nos van dando por un lado y por el otro. Bueno, vamos con la macro, digo, el IPC. Ha sido bastante importante este aumento de la inflación que hemos registrado en noviembre. Hemos preparado para ustedes un gráfico que ven en pantalla en el que ven la evolución de los precios en el año 2019. Y ahí hay un repunte bastante claro y bastante significativo. No sé lo que pasará en el mes que queda para cerrar el año, pero solo nos faltaba esto, tensión inflacionista. Bueno, yo creo que tenemos bastante de ruido blanco ahí, que es decir, que es un periodo del año en el que fundamentalmente los combustibles y todo lo que afecta a calefacciones y dan ese repunte que yo creo que si lo ves diluido en el año, probablemente pues el efecto se queda bastante... Yo creo que todo el mundo le gustaría que tuviésemos inflación, ¿eh? O sea, ya, bueno, el que aparezca y por las otras consideraciones que hoy lleva detrás y parejas, ¿no? Eso es, o sea que yo no creo que haya nadie, salvo el consumidor, el que tenga miedo a la inflación, pero desde luego yo creo que no la vamos a ver en mucho tiempo. Efectivamente, además son niveles muy bajitos, yo creo, como para asustarse. Es más, yo creo que realmente es una noticia positiva porque hace un par de meses ya se empezaba a hablar de algunos miedo o riesgo de deflación, que tampoco era eso, pero bueno, que efectivamente, como bien dice Antonio, es muy propio de esta última parte del año, y además que nosotros somos importadores de energía en España, y de ahí viene el dato, pero realmente no es mala noticia, es un repunte que, bueno... Bueno, son los carburantes y es la alimentación las que están detrás de ese aumento de los precios de 4 décimas en el mes de noviembre. Veremos a ver qué pasa en diciembre, ya hablaremos. En cualquier caso, hay que hablar del déficit del Estado porque ha bajado 6.303 millones de euros. Y bueno, eso pues es en principio una buena noticia, aunque siga afectando al 0,5% del Producto Interior Bruto. Eso es, sigue siendo un porcentaje, un peso bastante importante. El dato viene pues porque han subido más los ingresos, ¿no? Porque son los datos que ha dado Hacienda, que los gastos, pero bueno, realmente sigue estando ahí, y todavía tenemos encima de la mesa el tema de los presupuestos del Gobierno, etcétera. O sea que vamos a ver hasta dónde vamos a llegar de déficit después del tirón de orejas que nos dio Bruselas, que hemos comentado aquí. Bueno, buena noticia es que no lo hayamos incrementado. O sea, que eso ya es una cosa que a Europa, sobre todo después de la persecución que nos tienen, les va a gustar. Otra cosa que efectivamente los números pues son para, bueno, para poco. Pero sí que lo que nos pone sobre la mesa es la necesidad de tener una política ya establecida, unos nuevos presupuestos y alguien que dirija esto, porque si no es que esto no lleva a ningún sitio. Pues ya veremos, porque lo de hoy se está celebrando esa reunión en la cumbre entre socialistas y Esquerra Republicana y no sé si va a llegar o no a buen puerto. En cualquier caso, en el sector de la energía eólica, alguien se ha entretenido en contabilizar
y le sale la cuenta 3.500 millones de euros invertidos en eso de los aerogeneradores y una aportación a nuestro Producto Interior Bruto interesante, bastante interesante. ¿Cómo lo ven? ¿Vamos a más con eso? Sí, hombre, yo creo que nosotros el objetivo que tendrán los gobiernos, los que vengan, es incrementar algo en lo que somos referencia, ¿no? Como son todo lo que son energías renovables y donde se pueda hacer una buena contribución, porque además tienes importantes inversiones que se han hecho, importantes inversiones que se van a tener que hacer, ¿no? Por todo el cambio, todo el tema de cambio climático y de aguantar las nuevas energías como un elemento clave para el cambio. Entonces, todo eso, yo creo que lo que va a venir en el futuro es una contribución mayor a nuestro Producto Interior Bruto. Y se empieza, desde luego, con estos números que yo creo que son... Y con algunos movimientos que afectan a Siemens Gamesa, que hemos visto como el 8% de Iberdrola lo quiere tener Siemens, ¿no? Y eso ha hecho que en los días anteriores Siemens Gamesa haya subido bastante en los mercados. Yo creo que la energía eólica efectivamente sí que es el futuro, que vamos a seguir viendo incrementos. En este dato, además, lo que se refleja es un gran incremento en 2018-2019, que además fue algo que se estuvo... no sé si decir promocionando, vendiendo o preparando los años previos, ¿no? Antes, en el 2013-2014, se empezaba a hablar ya mucho de energía eólica y demás, y ahora se empiezan a ver los frutos. Y yo creo que al final es a donde nos vamos a dirigir, con lo cual... Sobre el crecimiento del Producto Interior Bruto español, hay analistas importantes, Standard & Poor's, que han reducido pues, la expectativa de la economía española. Dicen que el crecimiento este año 19 va a ser del 2%, apuradillo, y que el paro va a quedarse en un 14%, que es probablemente la gran consecuencia de la mala marcha de nuestra economía. ¿Les sorprende que se vayan produciendo recortes incluso en los últimos compases del año? No, pero sí, si no paramos de comentar recortes de previsiones de diferentes organismos y instituciones, yo creo que tiene todo el sentido. También hay que contextualizarlo en el entorno macro global, no solo español, pero efectivamente nosotros, tal y como estamos, es que no hay ni perspectiva. Es que tú piensas que una institución de estas, cuando además hace este análisis, no tiene ni siquiera ahora mismo nada encima de la mesa para poder saber qué va a haber en el futuro, porque como no sabemos quién va a gobernar, cómo y de qué manera, ni siquiera tenemos presupuestos, que es lo que hemos comentado, pues claro, a mí ese dato me parece que es lo lógico, que cada vez se revise a la baja. Bueno, hemos hablado del FMI la semana pasada, la Unión Europea, el BCE, todo eso a la baja. Yo creo que todavía esa baja es inferior a la que ellos tienen realmente en sus datos, porque la economía española, tal como estamos hablando y todos los intervinientes están viendo, que hay una ralentización que desde luego se tiene que ayudar con una intervención por algún lado de la economía, si quieres ayudar a que esto no nos pase. Entonces, pues bueno, estas revisiones por lo general lo que hacen es un poco intentar pellizcar a los que son responsables de aguantar esto, y aquí no tenemos a nadie. Volvamos al paquete Telefónica después de los anuncios que ayer hizo su presidente. Hay una reestructuración, hay una redistribución de las áreas en España y también de las filiales, y sobre todo eso afecta a las filiales en América Latina. Y en cualquier caso, ¿qué les parece lo operado por Payete y la respuesta de los mercados más estrictamente? Bueno, la respuesta a los mercados, como bien decía Antonio, es verdad que hoy había poco volumen y bueno, se lo ha tomado bien, eso está claro, el mercado. Segundo, a mí Payete, que me gusta cómo gestiona y creo que lo está haciendo bien en términos generales, pero sí que es verdad que lo que se anunció ayer, a mí me parece que fue como un anuncio demasiado, pues que va a haber una rueda de prensa, que va a haber un comunicado, para algo que quizá tendría más sentido anunciarlo de forma anual, ¿no? Como cuando haces una estrategia y demás. O sea, no le vi mucho el sentido a de repente hacerlo ayer. Luego, respecto al contenido, sí que creo que es muy positivo la pata tecnológica, que sí que es verdad que es lo que esperaba el mercado, se tiene que reinventar. Centrarse en esas 4 áreas también me parece positivo. Lo que dije al principio, creo que lo de UK habría que analizarlo mejor y a ver qué pasa en Reino Unido, porque puede influir y afectar completamente. Y luego, respecto a otras noticias que se han dado, otras informaciones de pues, que si se venden el resto de filiales y demás, bajaría la deuda pues, en más de un 50%, bueno, habría que ver porque eso no es algo seguro. Y luego hay que recalcar que sigue con una deuda de 38.000 millones y toda esta estrategia es para conseguir 2.000 millones más de ingresos en 2022. Con lo cual, bueno... Es decir, no arregla el problema, ¿no? Claro, no arregla el problema. Y luego, además, necesitará inversiones para hacer todas estas estructuraciones. Entonces, la financiación para eso, ¿cómo va a ser? Entonces, bueno, mi valoración sería como neutra, ¿no? Respecto a ayer.
Bueno, yo Telefónica creo que ha tenido que tomar medidas ante una situación fundamentalmente marcada por la caída del precio de la acción, ¿no? O sea, que lo que no podían permitirle, yo creo que lo que hemos visto en los últimos días o semanas es que hay una parte de los accionistas gordos que están diciendo que a ver qué pasa. Y que eso cuando se lo dicen al gestor, pues le empieza a preocupar, ¿no? Porque además, tal como tenemos a los accionistas que intervienen, tanto americanos como de otros países que quieren tomar parte en las decisiones y cuando ven que una compañía pues está un poco sin rumbo, esto lleva a que se decida tomar una medida que es al final diferenciar cuáles son sus áreas de negocio, que ya lo tenía diferenciado, pero poner un poco al mercado en la idea de que hay cosas que no les interesan y que al final van a intentar vender, ¿no? O sea, esas áreas que han dejado fuera del core business van a ser áreas que van a poner a la venta y que pueden estar interesados. Eso han tenido un problema con la venta en Estados Unidos en su momento de O2, ¿no? Que no les dejaron los reguladores y ahora se andan con mucho cuidado porque en ese momento, si llegan a vender O2, todo lo que era su balance hubiese estado mucho más ajustado que lo tienen ahora. También es verdad que los tipos de interés a Telefónica le benefician muchísimo, ¿no? Porque viene de una deuda a largo plazo con tipos altos, han renegociado a la baja y efectivamente yo creo que esto le ha forzado a hacerlo el mercado y dar esa señal, pues bueno, a lo mejor tampoco han calculado Thanksgiving y todas estas cosas, porque al final son cosas que... Luego que también sí que creo que se ve la preocupación, por lo que tú comentas, de esos niveles a los que cotiza, ¿no? Aunque luego él decía en un momento determinado que me da igual lo que haga la acción mañana, pero sí que es verdad que en septiembre también hubo algo así de un consejo ¿os acordáis? Esto fue hace nada, ¿no? Sí que es verdad que además yo creo que desde un estricto punto de vista bursátil sí que creo que cotiza barata y la mayoría de precios objetivos que se le da está por encima de los cierres de hoy, pero aún así también creo que en el medio y largo plazo el mercado va a exigir más que el anuncio de ayer. O sea, el anuncio de ayer está bien, pero yo creo que se le va a exigir más seguro. Bueno, vean ustedes cómo faltan ideas, los mercados están por apostar en cosas nuevas, hay dinero para iniciativas que a lo mejor pues uno diría, ¿va a tener futuro una compañía que se dedica a vender cosas de segunda mano sin comisionarlas entre personas en el mundo? Pues miren, el proyecto se llamaba Vinted, hoy es una realidad y en las bolsas pues vale 1.000 millones de euros lo que está metido, el capital que está metido ahí acredita esa iniciativa y la hace pues ponerla en la cresta de la ola. Interesante esto de Vinted. Es interesante porque además lo montaron dos amigas y es verdad que ha ido creciendo. Esto empezó hace 10 años y luego que todos estos negocios online hay muchas historias de este estilo y que triunfan y luego que ahora fondos europeos se van a querer meter, ¿no? Lo que es verdad es que están pérdidas porque el último año hicieron unas inversiones muy grandes en marketing y en diferentes acciones, pero sí que es verdad que el valor que se le da es el que tú dices, ¿no? Entonces, bueno, es como bien dices tú, es interesante y creo que todavía no cotizan, entonces estarán viendo si al final salen a bolsa o no. No, probablemente lo hagan. Potencial sí que parece que tiene, desde luego. Don Antonio. Bueno, esto lo llaman unicornio porque son 1.000 millones, ¿no? Y sencillamente ser un unicornio está todo buscando cuál es el objetivo. Al final, en todo esto online es verdad que las valoraciones son muy difíciles de ajustar y, claro, tú puedes hacer, mientras que no estés cotizando, pues haces tus valoraciones fuera de mercado e intentas pues incrementarlas como sea, ¿no? Los negocios, al final, en una valoración clásica, empiezan realmente cuando tienen ese EBITDA positivo y estos pues le quedan muchísimos años, fundamentalmente porque tienen que hacer valoraciones. O sea, inversiones todavía en tecnología, lo que sea, pero... La verdad que es interesante, sí. Es un mensaje, ¿no? De origen. Algunos, bueno, ha habido diferentes avatares en eso, pero sí, son de origen lituano y han tenido mucho éxito y hay que felicitarse porque esta es la función social de la bolsa también. Antiguamente lo era. No tenemos tiempo para más, les espero mañana a las 8 en punto para otro Pulso Económico.